Fuera de campo. Personas hablando de cine. Hola, bienvenidos a Fuera de Campo, el programa que te muestra en la pantalla chica los secretos de la pantalla grande. El invitado del día de hoy es alguien que se encarga de los pequeños pedacitos que se van armando en rodaje, contarnos una historia. Está con nosotros Pablo Colafrancesco, montajista, y vamos a hablar con él sobre los secretos de su actividad. Pablo, hola, ¿cómo estás? Bien, Esteban, ¿cómo andás? Bien, bien. Contame un poco cuál fue tu primer acercamiento al cine, en este caso como espectador, ¿no? La primera película que, digamos, dijiste, uy, mirá qué bueno este universo. Exactamente la primera no la sé. ¿Y la que más te pegó? Y La Guerra de las Galaxias. Ajá. Porque en el cine de barrio había un continuado y te ponían, no sé, La Guerra de las Galaxias, Furia de Titanes y, no sé, alguna otra más, y eran 3 películas en una tarde. No se podía comer en el cine, entonces tenía intervalos, tenías que salir. Íbamos con un amigo, íbamos todas las semanas. En un punto, si la película estaba buena, te enganchabas. Y si no, era ir a divertirse, a pasear y a, no sé. Aparte era un día sí, casi, a corretear por el cine. Éramos muy chicos, no sé, 11 años, 12 años tendríamos en ese momento. Así que era muy... Nos echaron un par de veces del cine también por andar correteando, nos acercábamos a la pantalla, pero todo dependía de la película. Había películas que eran fantásticas. Y en esta no, estás sentado, clavado mirando la peli. Sí. ¿Y todas queda un las de poco ciencia de eso? ficción, sí. O sea, cada vez que ves eso y decís, mirá, acá la verdad que nació el germen de todo lo que hice después, vino de ver esta película. Yo creo que fue una sucesión de cosas. Siempre me incliné por el sonido. Mi idea era ser ingeniero de sonido. Acá en Argentina no había muchas carreras a la edad que yo egresé de la secundaria. Y después, bueno, desistí. Me metí en una empresa de video, hacía filmaciones sociales, editaba en Super VHS, editaba un programa de los cuadros de Federico Clem, por ejemplo. Ah, este señor que tenía el perro. Sí, que tenía un programa así muy loco de arte. Explicaba que cuadros. Sí, y hacía todas unas actuaciones. No era ese programa, sino que era uno pura y exclusivamente de cuadros, con la explicación de los cuadros. Y bueno, dejé de trabajar de ese tipo de eventos, era hacer sonido, pantallas de video, ediciones Super VHS, todo en una misma empresa. Y después sí ya entré en un estudio de postproducción en donde hice mis primeras armas, primero con el sonido, con el primer sistema no lineal de sonido que llegó a la Argentina. Pero esto en Buenos Aires estamos Sí, hablando. todo en Buenos Aires, que era el predecesor del Pro Tools, digamos, se llamaba Audiovision. Y ahí empecé a entender la no linealidad de la edición. Era como jugar para mí. Sí. Llegaste obviamente a trabajar con esto de los 2 cassettes y otro más. Sí, por eso. Eso era en Super VHS, lo que se entiende por video, digamos. Y había sido DJ en una etapa de mi vida, me gustaba todo lo del sonido. Y bueno, y ahí arranqué a editar sonido, hacía mucho Foley, hacía muchos doblajes de publicidades.
hacía la musicalización de videos institucionales, o sea, mucho sonido durante 2 años. Y ahí empecé a tomarle el gustito y de golpe ese programa me permitió empezar a cortar video porque había que hacer adaptaciones de, no sé, de publicidades o de videos o de cosas que venían de afuera. Y ahí empecé a enganchar con el video hasta que un día me dijo, el que era dueño del estudio, me dijo, vení, Paco, salí de acá, te sentás a editar video. Y yo con mucho temor agarré un no lineal de video que era un Media 100, estamos hablando de herramientas viejas, claro, no lineales, ya que trabajaban en disco rígido, tener 40 teras de disco era... Y claro, que en su momento parecía que el mundo había cambiado y Sí, son aparatos que lo tiene sí. cualquiera en la casa, digamos. Sí, esos habían salido a la par del Avid, empecé a trabajar en Avid también. Y era muy entretenido porque era jugar, era ver formitas que se pegaban y todo se podía hacer. O sea, fundir encadenado cuando en un tape no lo podías hacer, claro. Podías fundir encadenado. Entonces es muy técnico lo que digo, pero... Sí, no, bueno, pero esto de jugar, digo, ahora cada nene que tiene el Movie Maker incorporado Exacto, en su computadora, por ahí se acerca a eso, ¿no? Bueno, a mí me tocó a eso de los 21 años, empezar con eso, 22. Claro. Y lo recibí así como diciendo, guau, qué ¿Tuviste esa bárbaro. idea que me contaron algunos editores que es, es lo mismo pero más fácil? Sí. Bien. Sí, venía a resolver un montón de cosas que uno soñaba hacer y que Claro. no podía. ¿Sí? Congelar un cuadro y que el congelado del cuadro quede perfecto, por ejemplo. Claro. Entonces, eran cosas que nosotros queríamos hacer en tape, en cinta, y no, era muy Sí, difícil mira, que pero te si quede Hollywood bien. te sale tan fácil y a nosotros Sí. no. O cortar exactamente en el fotograma que vos querías cortar. Eso era un avance gigantesco. ¿Y de ahí te vinculás con la publicidad o todavía no? Ahí me empiezo a vincular con la publicidad, con cine publicitario, porque se filmaba mucho en 35. ¿Sí? Se hacía el transfer a video, la transferencia a video. Que esto y de ahí sería que se lo que editaba. la gente ve habitualmente de publicidad en televisión está Exacto. filmado con un sistema de cine. Exacto. Por la calidad Sí, que tiene. ahora ya no tanto, pero en aquella Claro, época en esa era todo época era 35 o Super 16, que se veía muy bonito. Y de ahí empecé a hacer de todo. O sea, hice publicidades, videoclips, videos institucionales. O sea, había muchas comerciales de revistas. O sea, teníamos cliente editorial Atlántida, entonces pasaba de hacer máquinas, hacer chorizos, a hacer una pieza espectacular de un director que por ahí venía de afuera y necesitaba una boutique de postproducción, y bueno, ahí estábamos nosotros para atender todos los recursos. Digamos. ¿Boutique de postproducción qué sería en términos? Donde vos venís y necesitas 3D, tenés una sala donde hay un Ajá. muchacho que hace 3D. Para hacer, necesitas la gráfica de tus títulos para aplicar sobre tu spot publicitario y estaba. Está también. Querías editar en Avid, tenías Avid. Querías editar sonido en Audiovision o en Pro Tools, tenías Pro Tools. Entonces tenías todas las herramientas para dar la solución a tu pieza completa. No te tenías que mover de ahí Muy bien. o ir a la casa del músico, no, se trabajaba todo ahí íntegro. Entonces vos venías con tu material y resolvías tu pieza en ese momento. Y conceptualmente el cine publicitario, ¿te ayuda a tener alguna concepción que después te sirva para trabajar en un largo de ficción? Que en muchos casos Sí, no son. totalmente. Lo que más me ayudó fue a que las películas, viste que los primeros armados son por lo general extensísimos. Largos. Bueno, la publicidad, imagínate que te obligaba a meter en 30 segundos algo que filmado y editado como lo quería el director duraba 1 minuto y medio, 2 minutos. Entonces, dura 2 minutos, hay que ponerlo en 30 segundos. Bueno, y ahí ese ejercicio de corte y reducción. Y que no pierda el sentido. Claro, obviamente, nunca que pierda el sentido. Te ayuda a empezar a tomar decisiones que en un largometraje hasta las puedes tomar antes, digamos. Claro. Bueno, esta sería la diferencia entre un mortal cualquiera que maneja el Movie Maker y vos, digamos, que vos podés hacer que esos 30 segundos mantengan el sentido del minuto. Claro, bueno, sí. A veces se lograba, a veces no. A veces no. Era difícil a veces, era muy difícil. Porque el director obviamente nunca quiere matar una toma que le gusta mucho, Claro. por más que no cuente todo lo que quiere contar de la historia, digamos. Entonces ahí había... Los montajistas por lo general nos tildan de cabrones. Yo Sí. soy, al momento de montar, o sea, soy cabrón. Esto y me no pongo va. firme en mis decisiones, digamos. Trato de fundamentarlas como corresponden, pero en ese entorno que yo trabajaba y donde conocía excelentes montajistas, como el caso de Juan Carlos Macías, que fue medio mi mentor y que me enseñó, ahora te cuento en breve cuál fue la experiencia.
la mayoría eran cabrones, digamos. La mayoría se peleaban con el director si es que el director aparecía diariamente. Te estás metiendo con el hijo también, ¿no? Es casi natural que surja una Claro, rapidez. porque una vez que entra a la isla de edición es como, es mi pieza, o sea, está bien, es la pieza del director o de la productora, pero el montajista siempre quiere poner su cuota, su impronta, obviamente. Y esto me ayudó, por ejemplo, a conocer a un Juan Carlos Macías, que yo debo tener un carácter muy parecido porque él era un señor bastante reservado. Ajá. Lo llamaban para que venga al estudio como montajista, pero él no utilizaba el software de edición que yo utilizaba. Bien. Entonces yo lo que hacía era operar para él. Él me decía, hace play, hace stop. Corta acá, marca esa toma. Bueno, pegá esas dos una atrás de la otra, sacale 5 fotogramas del medio. Adelantá este audio, atrasá esto, ponerle la música. Y ya podías ver el criterio ahí. Claro, Gracias. esos fueron 3 o 4 años de trabajo casi ininterrumpido con él, semanalmente, mensualmente, pero él volvía con películas publicitarias o videos institucionales muy complicados de realizar y me daba cuenta que los hacía en muy poco tiempo, claro. ¿Entendés? Y él se ve que le caí bien, y bueno, entonces me empezó a llamar para que yo vaya a ver cómo él editaba los largos. Ajá. Ah, mirá qué bueno. Qué metodología tenía, llegué a sincronizarle material, o sea, llegué a ser así como un pseudo asistente de él. Él tenía su asistente estrella, claro. Jorge Fisbein, que es un excelente montajista también. Me mostró cómo editaban en Moviola, o sea que para mí era algo que yo no había accedido. O sea, yo de la cinta en adelante, la Moviola nunca la había tocado. Para mí fue súper entretenido. Pablo, te propongo que vamos a una pausa y en un ratito seguimos hablando, Muy ¿sí? bien. Bueno. Enseguida volvemos con más Fuera de Campo.